En este vídeo revelará un secreto interesante. Hoy vamos a descubrir cómo el uso de la Coca-Cola puede estimular las plantas para que florezcan fuertes y bonitas. ¿A que no lo sabías? Bueno, descubramos este poder mágico en el vídeo de hoy. Pero quiero comentarte que estás en el canal de Flores y Mariposas, que si todavía no te has suscrito, lo hagas para no perderte futuros vídeos muy interesantes que tenemos en mente publicar en breve. Asimismo, te voy a pedir que me des un me gusta a este canal, porque resulta que para ti es totalmente gratis y a mí me ayuda mucho con el canal. O sea, dame un me gusta, un like a este vídeo. Muchas gracias. Bueno, para comenzar con el abono de hoy, vamos a necesitar 3 litros de agua de temperatura ambiente. Pero como os suelo decir, bueno, este agua va a ser del grifo, entonces es mejor que la dejéis reposar de un día para otro a fin de que pierda toda la cal. Bueno, ahí tenemos el recipiente grande y vamos a empezar a meter nuestros 3 litros de agua. También vamos a necesitar 50 mililitros de Coca-Cola. Ahora, en un bidón grande o en ese mismo recipiente de cristal, pues unimos los dos ingredientes y los revolvemos bien. ¿Veis cómo sale la cola ahí disparada? Bueno, como os he dicho, solo necesitamos 50 mililitros, Ahí está, ¿ves? Ahora removemos bien y luego con la ayuda de un guate o de un algodón, pues iremos limpiando la superficie de las hojas de las orquídeas. Sí, con este abono de agua y Coca-Cola. Iremos limpiando la parte superior de las hojas, la parte inferior, por los costaditos, por el centro, por todas las hendiduras. De esta manera ayuda a repeler muy bien insectos y hongos de las hojas. Esta operación la vamos a hacer cada 2 semanas y así las hojas de las orquídeas estarán muy bien protegidas. Además de limpiar las hojas con el guaté, también podemos introducir este abono líquido natural dentro de un pulverizador y rociar bien la orquídea. Hay que estar atentos a rociar con cuidado la parte inferior de las hojas y entre las hojas. Es importante rociar bien por toda la planta, ya que, como os he dicho, en ocasiones esas uniones es el lugar por el que los insectos o los hongos a menudo pues se juntan ahí, se congregan ahí. Y lo mismo que os he dicho antes, esta operación la vamos a realizar cada 2 semanas. O sea, si prefieres hacerlo con el guate o si prefieres hacerlo con el spray, lo que tú quieras. De esta manera y con esta limpieza y rociando de Coca-Cola con regularidad, las hojas siempre estarán verdes y además estarán bien protegidas, porque no serán dañadas por insectos y por hongos. Ahora vamos a cuidar de las raíces de la orquídea. La forma de hacerlo es regar con bastante cantidad de este agua con Coca-Cola. Resulta que la Coca-Cola contiene ácido fosfórico que tiene un efecto blanqueador suave. Con este motivo eliminará muy bien las enfermedades fúngicas en macetas y raíces. Además, esta cola también tiene la capacidad de matar algunos insectos que dañan las raíces de las plantas, como caracoles y cucarachas. La cola ayuda a neutralizar el ácido de la maceta, ya que en ocasiones se encuentra alterado por el uso excesivo de fertilizantes químicos. Otro elemento que nos ayuda a equilibrar el pH en macetas de orquídeas son los pozos o borras del café.
La Coca-Cola contiene azúcar que ayuda a que las flores crezcan muy bien. Esto estimulará el crecimiento de nuestras raíces y se combina con fertilizantes orgánicos que también ya tenemos en este canal, así que puedes utilizarlos y esto ayudará a fomentar un mayor crecimiento de las flores. El azúcar que tiene la Coca-Cola ayuda a que las flores se mantengan frescas y duraderas. Esto también ayudará a la orquídea, que de esta manera después de la floración no se agotará, con lo que conseguirás que de una época a otra de floración a la siguiente la orquídea volverá a florecer continuamente. El uso de la cola ayuda a las orquídeas a absorber la mayor cantidad de nutrientes, lo que va a favorecer que nuestras raíces siempre estén creciendo. Fijaros qué raíces más bonitas, es una maravilla. Bueno, espero que hayas descubierto otra forma de cuidar a tus orquídeas con este nuevo abono líquido casero que muchas veces tenemos por casa ya sin más. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Como te he pedido antes, dame un me gusta a este vídeo, que a mí me ayuda mucho al canal. Comparte con familiares y amigos que les pudiera interesar. ¿Ves qué maravilla? ¿Qué raíces han puesto? Y solamente con un poco de abono líquido casero, de agua y cola, Coca-Cola en este caso. Bueno, por mi parte un saludo y te espero ya en el próximo vídeo. Hasta pronto.